Muy bien, estimados amigos, vamos a continuar con el programa, con el tema la personalidad y la gestión pública. Y ya está en cabina, ya está nuestro invitado de día, el magíster Carlos Alberto Villafuerte Miranda. Él es magíster en gestión pública, licenciado en administración, consultor en gestión gubernamental, además de exadministrador en varias oportunidades en el Congreso de la República, y por supuesto con esa amplia experiencia. Un honor para mí tenerte, Carlos, en el programa. Bienvenido. Un gusto para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Bienvenido, y vamos a entrar en materia, porque siempre el tiempo es el enemigo. Estábamos conversando en la primera parte algunos aspectos teóricos con la intención de explicar y a lo mejor de potenciar las personalidades en todos los niveles de acción de la gestión pública específicamente. En tu experiencia, ¿qué oportunidades o qué percepción te ha generado algunas de justamente estos trabajadores, servidores públicos ahora, como sus principales fortalezas para tener resultados o para la gestión? Bueno, me ha congratulado mucho conocer tu perspectiva al respecto, ¿no? Que es muy profesional. Gracias. Desde mi campo laboral siempre se privilegia la capacitación y el monitoreo de las personas para que rindan más en sus puestos de trabajo. Y siempre estuve convencido que el recurso humano debe ser atendido para que problemas personales o coyunturales no afecten su trabajo. ¿Cómo no? La parte psicológica, emocional, ¿no? Un profesional a los 25 años rinde diferente que a los 45, por X razones. Pero si tiene problemas, eso afecta el rendimiento. Por ejemplo, hay casos que para matrimonio piden un certificado. Me ha pasado a mí. Me preguntaron mi nombre, me vieron el semblante y dijeron, está bien, entonces ya me dieron el certificado, ¿no? Y eso es no solamente muy simplista, sino que pone en riesgo, en este caso, la institución del matrimonio, ¿no? Porque si hubiera sido un buen examen, de repente se hubieran evitado problemas. Cierto, sabemos que en general no hay buenos filtros para los matrimonios, y en este caso en la selección de personal, que en muchos casos ya se está mejorando. En la gestión pública se está viendo también eso. No es absoluta, por supuesto que hay que optimizar, y en algunas instituciones y puestos claves con mayor énfasis, pero ¿qué aspectos puedes haber encontrado? Empecemos con estos aspectos positivos de la personalidad, de repente de su liderazgo, su estilo de liderazgo, su estilo de comunicación, su estilo de resolución de conflictos, entre otras, vamos a llamarle en términos organizacionales. ¿Qué otras habilidades blandas has visto y concretamente has sido testigo de que funcionó? Bueno, lo que yo he visto más que todo son carencias, Pero algo positivo habrás encontrado, estoy seguro. Muy poco. Y no es que sea pesimista, sino que lo que sucede es que en la administración pública no se pondera la capacidad. Te pongo el caso del Congreso. En el Congreso, en mi caso yo postulé, fui seleccionado, pero dentro del Congreso lo que yo podía hacer no le importaba a nadie, ¿no? De tal forma que a veces me decían cosas que eran perjudiciales para el Congreso. Y al emitir mi opinión ya me estaba generando un problema. Entonces, si estas personas, por ejemplo, vemos a los congresistas, ¿no? Si a los 130 congresistas se les hiciera un examen de competitividad mental, psicológica, ¿no? ¿Qué resultados daría, no? Toda una pregunta. Ahora, yo conocí a la doctora Marta Hildebrand, más específicamente a su hija, Marta Hildebrand, y ella pues que ayudaba a su mamá porque no estaba en planilla en el Congreso, veía resultados, ¿no? Se dejaba llevar no por las palabras. En el Congreso hay mucho de esto, ¿no? Que
uno habla mal del otro para quedar bien, en fin. Ella veía resultados, y como vio resultados en mi gestión, entonces tuve apoyo, pero todos los demás lo veían esto pues no en forma adecuada, ¿no? De acuerdo. Alguna vez también he encontrado, por ejemplo, un director de un hospital público que tenía una gestión bastante sistémica, es decir, trabajaba con sus equipos en simultáneo como tiene que ser. Nadie puede concentrar poder, como también he encontrado algún gobernador regional en las consultorías que hemos hecho que trataba de concentrar todo. Llegaba a tal nivel, ya conversaremos de eso, pero ya que mencionaba, llegaba a tal nivel de querer controlar todo, que alguna vez le pidió todas las boletas a tesorería. El tesorero hizo caso a pie de juntillas y le llevó varias cajas de boletas. El presidente regional en ese tiempo no sabía qué hacer con tantas boletas porque no sabía lo que había pedido. Pero sí hemos encontrado aspectos positivos. Por ejemplo, hay otros líderes también que con su buen sentido del humor, su calidad de comunicación, resuelven y hacen que fluya todo. Es más, las instituciones se vuelven más comunicacionales, más comunicativas con otras instituciones, porque él es una persona abierta, entonces abre también las comunicaciones a otras instituciones. En todo caso, sí hay algunos, de repente pocos ejemplos en tu estadística, y no dudo que así sea. Entonces vayamos por el otro lado. ¿Qué aspectos deberían fortalecer no solo los líderes, en general los gestores públicos de todos los niveles? ¿Qué aspectos de su personalidad deberían fortalecer para que haya propiamente resultados, presupuesto por resultados, por ejemplo, gestión por procesos optimizados? Reiterando que este tema es muy importante, quiero recalcar que nuestros funcionarios elegidos o designados no tienen la necesidad de cumplir prerequisitos, ¿no? Porque constitucionalmente basta con que, bueno, pues no tenga problemas visibles, tenga un mínimo de 25 y 35 para presidencia, y bastan los votos y ya está. Entonces no podemos pedir peras al olmo, ¿no? Sería demasiado optimista, estaríamos jugando a los dados, como decía Borges, con la suerte del país, por más sistema y política de modernización del Estado, que es la locomotora de los 15 sistemas que viene detrás, para que de repente un alcalde sea eficiente porque, bueno, pues lo dijo en campaña y quiere serlo. No por decir quiero, lo va a lograr, ¿no? Tengo que añadir otros insumos. Entonces, lo que se requiere son conocimientos. Pero para funcionarios de carrera, necesariamente se tiene, y yo diría para todos, para completar esta ley de salud mental, que es una buena iniciativa, pero no integral, todos los funcionarios, porque manejan recursos del Estado, debieran pasar por el filtro de competitividad en salud mental. ¿Por qué? Porque el trabajo... Permíteme interrumpirte para agregar, y psicológica, salud mental y psicológica, porque digamos ahora está posicionado el tema en términos de salud mental para el trabajo del psiquiatra, muy respetable, muy importante, pero el tema del trabajo del psicólogo es propiamente en la salud psicológica, y hay que complementar para poder justamente dar el enfoque amplio al tema. Qué buena aclaración, porque para mí salud mental es psicológico primero, ¿no? Porque el psiquiatra ve la atenuación con fármacos, ¿no? Bueno, gracias por eso. Entonces, esa ley no solamente está incompleta, sino mal hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo en el sector público, cuando toma decisiones a presión, ¿por qué a presión? Porque el presidente llama a los ministros hacia abajo, y todo el mundo corre de un sitio a otro para atender, no las obligaciones fundamentales, principistas, ¿no? de la ley de creación del órgano o de la Constitución, en fin, sino lo que dice el jefe. Por lo tanto, la persona tiene que tener no solamente conocimientos para hacerlo, sino fortaleza psicológica para no quebrarse y hacerlo rápido, además de lo cotidiano. Esa fortaleza psicológica en términos reales, ¿cómo has visto algún funcionario o que la ha necesitado o que la ha aplicado? Todos la necesitan. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿para tomar decisiones te refieres? Para tomar decisiones, para mantenerse confiable.
Yo he visto a funcionarios deprimirse, ponerse histéricos, patear el tablero, echarle la culpa a sus trabajadores, y un líder no puede hacer eso. Es decir, en un grupo de trabajo, lo peor que puede hacer un líder es quebrar el grupo de trabajo. Claro, es un suicidio a su trabajo, finalmente a su gestión, porque y esto es importante que lo mencione, y es bueno escuchar a alguien que está viendo la parte más bien dura, perdón, para ver que los resultados están intrínsecamente vinculados a las personalidades, no solo del líder, hay que echar también una mirada a los equipos, el equipo, y claro. cómo ellos están engranados, cómo está la comunicación, cómo está su madurez psicológica, etcétera, para que no haya más que comportamientos entre comillas histéricos, ahora es neuróticos, y justo comentábamos al inicio qué comportamientos, por ejemplo, cómo manejan su ansiedad, porque ese es un indicador potente del neuroticismo. Entonces, continúa, por favor. Sí, en realidad es un tema muy importante. Yo he hecho experiencias exitosas en cambios en la cultura organizacional de instituciones. Porque como he manejado, he manejado pliego de reclamos, lo usual es que se sienten dos bandos opuestos a pelear. Y yo lograba hacerme amigo de los representantes de los trabajadores, ¿no? Pero digo, acá no somos enemigos, tenemos posiciones distintas, pero no somos enemigos. Y lograba cambiar el clima organizacional porque la tensión que había se bajaba al tener los integrantes la percepción que todos queríamos una solución, ¿no? Representando a la empresa, por ejemplo, Electrocentro, yo decía, ¿no? Electrocentro requiere que se cumplan las metas, los objetivos, ¿no? Y los trabajadores tienen que estar, pues, proactivos para eso. ¿Y cómo se logra esto? Entonces ahí ya venía, ¿no? Qué es lo que pedían, o qué es lo que no se había cumplido, qué es lo que faltaba, y empezamos a solucionar como se puede dar a nivel macro con los conflictos sociales, ¿no? Uno no puede esperar solucionar cosas cuando ya reventó, cuando ya saltó la tapa de la tetera, ¿no? Y hay momentos, o sea, cuando se hace una buena negociación, cuando tú te preocupas y vas antes que estalle, ¿no? Y antes que aparezca, incluso, sería todo el enfoque preventivo que, dicho sea de paso, a propósito del tema de salud mental, otro espacio grande del trabajo psicológico propiamente es la prevención y promoción, en este caso de la salud mental y psicológica. Y esto es importante aplicarlo, por ejemplo, al manejo de la gestión de conflictos. Claro. Y cómo has logrado, es interesante cómo has logrado que se oriente la percepción de ambas partes, no hacia las partes, sino al problema. Es decir, se filtren los aspectos subjetivos, justamente de personalidad, que no me caes bien, que tu mirada, que tu tono de voz, etcétera, para mirar entre adultos, racionalmente, informadamente, las soluciones y creativamente al problema. Son cosas que obligan al profesional, y si es funcionario o si es político, con mayor responsabilidad, a cambiar de visión. Nosotros venimos de años de historia con problemas, pues, con los 300 años de dominación española, los 200 años de república que no ha resuelto problemas, y por lo tanto el peruano es desconfiado y tiene razón, desconfía de las promesas. En el sector público, ¿qué es lo que sucede? Desde el jefe hasta los puestos de mando manejan un estatus, ¿no? O sea, van a las inauguraciones, van a los almuerzos, son agasajados, ¿no? Y los trabajadores. Entonces, si el jefe no está con sus trabajadores, se aísla de los trabajadores. Y por lo tanto no hay liderazgo.
por algo importante, no tiene acceso a la información real de lo que está ocurriendo con sus equipos, con su institución. Entonces está gestionando, como decíamos al inicio en la teoría de la personalidad, un aspecto que no ayuda a que las personalidades sean sanas, es estar en la fantasía. Prácticamente estar fuera de la realidad institucional estaría siendo un indicador de que su personalidad no está propensa, por lo menos, a ser saludable y por lo tanto fuerte. Claro. Por ejemplo, si el jefe de la dependencia es un director, su subdirector, que debe estar con los mandos medios hacia abajo, decide estar con él. El director va adelante y el subdirector atrás y no lo deja para nada, porque piensa que se va a perder de algo o que lo van a poner a un lado. Entonces, para cuidar su puesto, va detrás del director. Es porque quien gestiona el poder no sabe desconcentrar el poder. Justamente esa capacidad de desapego, que también es importante integrarla, sobre todo en los líderes y en general en todos. Desapegarse del poder le va a dar, algunos piensan que cuando va a hacer eso va a perder poder. Se da del fenómeno contrario, es decir, desapega, desconcentra, lo que llamamos el empowerment, da poder a otros, y al contrario, él empieza a flotar como la espuma, porque cada uno, cada burbuja, digamos, en la metáfora, empieza a crecer y él está arriba. Claro. Y eso problematiza lo que se va generando en una organización, ¿no? De tal forma que cuando me ha tocado realizar consultorías, yo hago un diagnóstico situacional, establezco, como cualquier profesional, prioridades, factores de frenaje, riesgos inmediatos a corto, a mediano y a largo plazo, los incumplimientos, ¿no? que es la guillotina que siempre está en el cuello del funcionario, ¿no? Sobre todo con OSI, con observaciones no levantadas. Y en términos de ejecución presupuestal también, claro, mucho. Y entonces le digo pues al funcionario, mire, usted tiene estos problemas, ¿no? Uno pues tiene que ser muy amable, muy cordial, muy empático, ¿no? Porque puede pensar que uno está creando los problemas. Uno descubre los problemas, no puede crearlo, ¿no? Y de tal forma que si la persona nos cree, porque enseñamos pruebas, enseñamos documentos, lo primero que hace es girar la cabeza y mirar al que supuestamente es el que le resuelve los problemas. Como diciendo, ¿y tú por qué no me has dicho, por qué no me has avisado qué estabas haciendo? Y ese es un punto importante. Nadie puede controlar todos los factores, elementos, variables en una gestión, y además pasa un fenómeno psicológico. Cada uno mira, reconoce, observa en función de su propia experiencia y formación. Claro. Entonces, si por ejemplo el gerente es un contador, lo que más va a dominar son las variables contables. Así es. Pero las variables de gestión de talento humano no las va a ver. Si es un economista, de manera recíproca. Si es un psicólogo, va a ver los aspectos con más profundidad, los aspectos personales, interpersonales, pero no va a ver aspectos contables, financieros, etcétera. Entonces, por ende, la gestión sobre todo, cuanto más alto es el cargo, necesita un enfoque multidisciplinario, por lo menos de las disciplinas muy relacionadas a ella. Ojalá que tuviesen, alguna vez decía, un filósofo de asesor o un artista que permita ver esos aspectos que a veces ni se integran en la gestión. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en nuestro país, el gestor de Estado no tenga como asesores a un grupo de psicólogos, ¿no? Porque nuestra sociedad tiene que sanarse. ¿Tú crees que eso es casual? Sabemos que no, pero yo creo que si la torta es más grande, nos toca más a todos, ¿no? Y sobre todo que no sea una torta, sea la fábrica de tortas. Es decir, lo que quiero decir es que sea sostenible en las gestiones. Claro. No pensemos en una gestión y que ahí se acaba la historia, sino esto es la gestión, y pensemos ¿para qué está la gestión pública? Para el público. Y lo interesante es que todo lo malo puede cambiar. Todo lo que en estos momentos, si empezamos a analizar, y no es por ser pesimista, y podemos ver que ninguna gestión pública es exitosa
tal como se diseñó, ¿no? Y habrá gente optimista que diga, no, pero si hay algo bueno, bueno, pues son chispazos, pero no porque sea sistemático, ¿no? Son casos aislados. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero yo sí entiendo de todo porque tengo varias profesiones. Y no es así, porque uno puede tener varios estudios por la necesidad de su trabajo, pero siempre va a pensar por la primera profesión. La que más le ha agarrado probablemente cariño, la que esté más involucrada, es la que marca, la que esté más, ¿no? con la mayor impronta, diríamos. Sí, importante, ya nos quedan un par de minutos para terminar con el programa. Y finalmente, ¿qué recomendarías en primer lugar a los gestores, a los líderes gestores, y también, por supuesto, a los que están en general en los puestos medianos y a todo gestor público, para integrar, y de qué manera deberían integrar la gestión de la personalidad en la gestión pública? Son tres dimensiones, ¿no? En primer lugar, el Estado debiera establecer como un requisito el filtro. El nombre tú lo tienes más técnico, más profesional. Selección de personal. Pero la selección de personal es muy amplia, ¿no? Yo diría que el primer examen que debe pasar cualquier profesional es el de competitividad para tomar decisiones, o sea, que la persona esté equilibrada. Si eso se llama psicológica, será psicológica. Porque los conocimientos que tenga y las experiencias que tengas, si él está sano, va a tener un resultado mucho más potente que si tiene problemas. En segundo lugar, cada profesional tiene que preocuparse de eso, ¿no? Ya pasaron los tiempos donde uno le decía, hazte una terapia familiar, o no, que yo no estoy loco, era la respuesta, ¿no? Es decir, es una respuesta muy pasadista, ¿no? Muy ignorante, ¿no? El profesional tiene que tener orgullo de lo que puede dar, pero tiene que preocuparse que lo que da sea del más alto nivel, ¿no? Y la tercera dimensión es que haya pues formación de líderes, ¿no? Por ejemplo, hacer gerencia en el Estado es una necesidad vital. Y por ejemplo, el subdirector del que hablaba el caso no tiene por qué perseguirlo al director, sino que el director debe tener reuniones de coordinación. Y después de esa reunión todos salen a hacer lo que se ha acordado y hay una retroalimentación al día siguiente, ¿no? Ahora que tenemos la maravilla de las redes sociales, se whatsappea pues a grupos, ¿no? Y todos estamos interconectados. Es importante que las cosas se hagan bien. Muy importante esa afirmación, a la cual nos sumamos, por supuesto, de hacer bien, hacer lo mejor que uno puede hacer, parte de la salud psicológica, parte de una personalidad sana. Así que los dejamos con esa reflexión, no sin antes resolver el compromiso que planteé en la primera etapa. Mencionaba que vamos a ver la relación entre la negentropía y la gestión pública. Todos sabemos el término entropía es una ley natural hacia el desorden, hacia la desorganización, y nuestra personalidad no escapa de esa ley. En general tendemos hacia el desorden. Es más fácil, si no, vean cómo los niños tratan de cómo gestionan su entorno, pero en el camino, culturalmente, educativamente, vamos aprendiendo justamente esta negentropía, para lo cual se necesita energía, esfuerzo, orden. Entonces la negentropía en la gestión pública, necesitamos que eso sea un chip de los gestores públicos para que organicen todo. La organización va a ahorrar tiempo, va a ayudar a que hagamos bien las cosas, va a ayudarnos a sentirnos cada vez más felices, porque vamos a ver resultados, vamos a ver satisfacción en nosotros, en el entorno. Tus palabras de despedida, por favor, estimado Carlos. Que se aplique primero en el Congreso, ¿no? Importante. Muchas gracias. Gracias a ti por tu presencia importante hoy día para hablar justamente sobre la personalidad y la aplicada a la gestión pública, de la cual todos finalmente nos debemos comprometer porque somos ciudadanos y estamos con ese deber y derecho. Muchas gracias por su atención, a todo el público que nos sigue y por supuesto en las redes también. Pueden seguir en Psicología para el Trabajo, en el Facebook,
además del nuestro Iván Terbullino, para que ahora también, por supuesto, el Facebook de Carlos Alberto Villafuerte Miranda, para que puedan estar compartiendo sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para próximos programas en su espacio Psicología para el Trabajo. Muy buenos días, hasta una próxima edición. Hasta luego.